Y vamos a platicar este día algo que yo le titulé Que no cunda el pánico. Quiero hacerlo bien porque tengo otra frase en la cabeza así bien clara y a veces digo, lo dije bien, bueno, por eso lo voy a leer aquí. Que no cunda el pánico. El pánico, fíjese bien, amigo, ah, podría definirse como una ansiedad mal manejada, es un trastorno de la ansiedad, pues, ¿verdad? Produce sensaciones repentinas de miedo excesivo. Hablábamos en días pasados de la angustia, de la ansiedad, de todo eso, esas emociones que tenemos que controlar, hermanos. Dios nos ha dado, amigos, Dios nos ha dado el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo en este caso, para poder controlar todo eso, el dominio propio, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, todo eso que nos ayuda, nos debe ayudar a dominar pues todas estas emociones que a veces se desbordan. Y el pánico es eso, miedo desequilibrado, no controlado, aparentemente ese miedo sin una razón válida, pero obviamente la hay y a veces se mantiene ahí abajo. Y el pánico, el ataque de pánico en este caso tiene una duración de algunos minutos, 5 o a veces 15, 20 minutos y desaparece, pero a veces no desaparecen las razones y podemos tener situaciones diversas. Todos hemos enfrentado algo así o enfrentaremos, quizás, esperamos que no tan frecuentemente, algo así de pánico. Bueno, esta historia de hoy, de esta historia se derivó algo, una situación de pánico que se deriva de la angustia, del desánimo, el estrés, la incredulidad, todo lo que vamos a ver allí que pasó en el pueblo de Israel. Cuando sin duda se presenta en nuestra vida, tenemos que manejarlo, no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Miren, en la traducción de la Biblia, NBI, estamos hablando de 1 Samuel 17, primer libro de Samuel, capítulo 17. En la traducción de la Biblia, NBI, se menciona la palabra pánico. Es la única versión hasta donde yo lo estuve viendo ayer, antier. En el Salmo 55, verso 4, dice, habla de pánico, se menciona la palabra pánico, donde otras versiones mencionan terror de la muerte, miedo a la muerte, temblando de susto. Esta versión que es la que usamos en iglesia hace un buen tiempo, cuando todavía no había tantas versiones. Ahora, gracias a Dios, tenemos en el teléfono la NTV, la Biblia libre, bueno, un montón de versiones, gracias a Dios, que tenemos ahora. Pero la base de nuestras predicaciones, la base de nuestras células, la base de nuestro Instituto de Discipulado Bíblico, pues es la NBI. Así lo hemos decidido y definido. Y en el pasaje de hoy, de 1 Samuel 17, nos narra una historia que conocen personas conocedores de la Biblia o no conocedores de la Biblia, chicos, grandes, cristianos, paganos, la historia de David y Goliat, una historia que se ha puesto en muchos lugares para verla, para repasarla, y podemos sacar algunas lecciones prácticas de cómo enfrentar esas situaciones de un temor exacerbado, exagerado, de un pánico en dado caso. Dice, fíjese bien, voy a leer no todo el capítulo, pero sí algunos versos para una introducción. Dice el verso 1 del capítulo 17 de 1 Samuel, dice: los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, concentrando sus fuerzas en Soco, pueblo de Judá. Acamparon en Efaz-damín, situado entre Soco y Azeca. Por su parte, Saúl y el ejército de Israel pues se reunieron también, y acampando en el valle de Elá, ordenaron sus filas, o sea, tomaron su formación militar para la batalla contra los filisteos. Con el valle de por medio, los filisteos y los israelitas tomaron posiciones en montes opuestos. Fíjense bien lo que dice el verso 4, un famoso guerrero. Por eso más adelante vamos a ver cómo este hombre se siente así, acá el mero mero. Un famoso guerrero oriundo de Gat salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat y tenía una estatura de casi 3 metros. Según mis cálculos eran como 2,90, 2,80, según las medidas que mencionan por ahí. Llevaba en la cabeza un casco de bronce
y su coraza, que pesaba 55 kilos, también era de bronce, como eran las polainas, o sea, las protecciones en las piernas, y la jabalina que llevaba al hombro. El asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Delante de él marchaba un escudero. Imagínense, el hombrezón tamaño y el otro ahí, el escudero ahí al frente de él. Bueno, ¿por qué no debe cundir el pánico? ¿Por qué no debe cundir el pánico? Bueno, porque no todo lo que los ojos ven, no todo lo que los ojos ven resulta cierto. Dice el verso 8, Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? Dice, ¿no soy yo un filisteo? Hay una versión que dice, yo soy el filisteo. ¿Cuál? El famoso, el que ustedes ya han oído, aquel que ustedes saben, han escuchado. Yo soy el líder, yo soy el que ha estado siempre allí. Ustedes saben de mí y no están ustedes al servicio de Saúl. ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes, pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo el filisteo. Además, yo desafío hoy al ejército de Israel, elijan a un hombre que pelee conmigo. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl, fíjese bien aquí lo que dice, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. Luego dice el verso 16, el filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas y así lo estuvo haciendo durante 40 días. Dice que el campeón filisteo, pues esa es en realidad lo que dice la NTV, el campeón filisteo, dice la NTV en este verso, se paseaba dándose aires delante del ejército. Yo soy el campeón. Y aquellos estaban ahí nada más así como, uy, ¿verdad? Y ante el acoso pues insistente de parte de Goliat, toda una nación, todo un ejército se había consternado. ¿Qué es la consternación? Bueno, yo ahí se lo defino en la célula, usted lo va a definir ahí en la clase también. Un estado de ánimo negativo que produce, fíjese lo que produce la consternación, falta de voluntad. No, pues ya para qué. No, ya se me quitaron las ganas de pelear, ¿verdad? Impotencia, no voy a poder hacer esto, no vamos a poder ganar. Incredulidad, ¿cómo es posible que esto? Y eso causa tristeza, dolor, y esa tristeza y dolor por la impotencia, por la falta de voluntad, por la incredulidad causa aflicción. No, pues ya nos vamos a morir. Pesadumbre, angustia, no, aquí quedamos mejor, vámonos porque que digan que aquí corrió, que aquí quedó, no sé. O sea, todo eso, y aparte de consternación, mucho miedo. Intenso sentimiento desagradable de una percepción de un peligro real. A veces no es real, a veces sí se imagina, pero aquí era real. Lo imaginario era lo que pensaban que les iba a hacer Goliat y todo el ejército, ¿no? Por eso yo creo que llegaron momentos de pánico. Lo vamos a ver más adelante cómo salieron, pero sí despavoridos, dice ahí la versión más adelante. Dice el verso 20, bueno, y mientras tanto en Belén, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Estaba Isaí, el papá de David, con David. Dice la Biblia que David iba a veces con sus hermanos y regresaba a cuidar las ovejas. Y el papá le dijo un día, oye, mijo, vete a ver a tus hermanos, llévales tanto de comer, llévales esto, llévale al jefe del ejército también tantas cosas. Y David, dice el verso 20, cumplió con las instrucciones de Isaí, se levantó muy de mañana y después de encargar el rebaño a un pastor, tomó las provisiones y se puso en camino. Llegó al campamento en el momento en que los soldados, lanzando gritos de guerra, salían a tomar sus posiciones. Fíjese, llegó cuando los israelitas lanzando gritos de guerra. Nosotros somos un ejército, la victoria, gritos de guerra, si no viven ahí, la victoria será nuestra. Muro de escudos, tal vez ya les ponían así, ¿verdad? Y también los otros ahí, los filisteos, se alinearon, dice, frente a frente. En eso llegó David, por acá atrás del ejército de Israel, de sus hermanos. Dice el verso 22, David por su parte dejó su carga al cuidado del encargado de las provisiones y corrió a las filas para saludar a sus hermanos. Mientras conversaban,
Estaban ahí con los hermanos, oye, ¿cómo está mi papá? Pues bien, esto y lo otro, no sé qué, no sé cuánto. Goliat, dice, el gran guerrero filisteo de Gat salió de entre las filas para repetir su desafío. ¿Quién va a ser el que va a estar aquí? Y David lo oyó. Fíjese lo que dice el 24. Cuando los israelitas vieron a Goliat, huyeron despavoridos. ¿Qué es despavoridos? Bueno, espantados, aterrorizados, como en las caricaturas, ¿no? Con los pelos así parados, yo creo, ¿no? Dígame si eso no es pánico. El pánico es el miedo enloquecido. Por eso, que no cunda el pánico. Eso lo dijo más adelante. Bueno, no así, ¿verdad? Pero David. Y nos pasa en ocasiones así a nosotros, cuando hay situaciones a través de problemas cotidianos que a veces parecen más grandes de lo que son, ser más grandes de lo que son. No todo lo que los ojos ven resulta cierto, por eso le puse así yo el encabezado. O a veces una enfermedad como la que estamos enfrentando en este momento, una situación seria de salud que el mundo enfrenta, otras que ya han estado por mucho tiempo, quizá falta de trabajo, una relación que se está quebrantando con algún amigo o persona querida, una tarea sin concluir en el plazo que nos han dejado, un posible despido del trabajo, el miedo a morir, y ese problema se nos hace a veces enorme y lo manejamos mal, nos desanimamos, nos caemos, nos llenamos de temor, podemos tener una reacción a veces a luchar o a huir. Situaciones que nos pueden llevar a un ataque realmente de pánico. O sea, así está el pueblo de Dios, temeroso, en este caso el ejército, pues temeroso y derrotado antes de pelear. Y en ese momento se levanta un joven con suficiente coraje para aceptar el desafío. David se pregunta a sí mismo y le pregunta a los demás. Y fíjese bien lo que dice el verso 25. Algunos decían: ¿ven a ese hombre que sale a desafiar a Israel? O sea, Goliat, pues, a quien lo venza y lo mate, el rey lo colmará de riquezas. Además, dice, le dará a su hija como esposa y su familia quedará exenta de impuestos aquí en Israel. Y David preguntó a los que estaban con él, fíjese, nada tonto este chamaco, ¿verdad? Dijo, le van a dar dinero, le van a dar una muchacha, no cualquiera, la hija del rey, y lo van a exentar de impuestos. ¿Cómo ve? ¿Verdad? Por cualquier lado se veía interesante el asunto. Y David dice, pregunta a los que estaban con él, ¿qué dicen que le darán a quien mate a ese filisteo y salve al cielo de Israel? Como que no escuché muy bien, yo creo, ¿verdad? Imagínense, ¿verdad? Bueno, y dice, ¿quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Entonces dice el verso 32, David le dijo a Saúl, David le dijo a Saúl, nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. Que no cunda el pánico. No dijo eso, pero creo que ahí no lo escribió el escritor de este libro, ¿verdad? Se debe haber pasado. David sabía que era más fuerte y grande su Dios que cualquier situación que pudiera ser provocada por algo o alguien que pareciera imposible de vencer. Así que toda persona, amigo, hermano, que se atreve a desafiar a un hijo de Dios, debe recibir por lo menos de nosotros una actitud como la de David. No, nadie tiene por qué desanimarse a causa de esta situación. Vamos a pelear, vamos a ir adelante. No debemos permitir pues, que el desánimo, hermanos, que la ansiedad, el pánico por la enfermedad, por la pandemia, por una relación quebrantada, lo que ya comentamos, pues nos venza y nos ponga ahí en desánimo, como lo dice. Así que es importante, lo que el diablo quiere hacer es que pongamos nuestra atención en las cosas que vemos. La Biblia dice en 2 Corintios 5:7, vivimos por fe, no por vista. O sea, no vivimos por emociones, por lo que vemos y nos hace, ay no, es que está así, está así, es que no esto, no aquello. Vivimos por fe, no por vista. A veces el vivir por vista, el que es que siento, es que veo, es que creo, que así nos hace tomar decisiones incorrectas para movernos hacia adelante, detenernos e inclusive retroceder. Sin duda, pues de solo ver a Goliat, pues era para decir, ay, ¿verdad? Señor, aquí ya quedé.
Pero David sabía que tenía de su lado ¿a quién? A Dios. Así que no todo lo que los ojos ven resulta cierto. El temor es algo natural mientras no nos paralice y nos haga dudar de que Dios está junto a nosotros. El Salmo 23:4, escrito por David: aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado. Así que, mis hermanos, no todo lo que los ojos ven resulta cierto. Así que aunque el enemigo parezca superior, no tema, no sea presa del pánico, porque Dios está con usted. Así que no cunde el pánico, porque no todo lo que los ojos ven resulta cierto. Que no cunde el pánico, porque Dios siempre ha sido fiel. Dios siempre ha sido fiel. Dice el 33, ¿cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? Le dijo Saúl a David, no eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. David le respondió, a mí, dice David, me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva a una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor, fíjese lo que dice David, el Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará de este filisteo. Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Entonces, ante esa derrota anticipada del pueblo y la incredulidad del rey, quien le cuestionaba por su juventud, por su alta experiencia que tenía, el rey Saúl, le reclama pues a David, y David recuerda cómo Dios lo había librado antes, recuerda las victorias que Dios le había dado en su trabajo de pastor de ovejas. Él confiaba en que se había podido matar leones, osos grandes, leones grandes, animales grandes, él podía matar también a ese oso llamado Goliat. Y en esa confianza fue y llegó y salió avante, lo veremos más adelante. Cuando hemos sido presas de alguna situación, a veces de pánico, de desesperación, cuando ha venido a veces la tristeza a nuestra vida, el desánimo por alguna razón, pues quizá podamos recordarlas, pero Dios nos ha sacado adelante con oración, con consejos, con el esfuerzo de nuestra parte, ejercitando el perdón, la misericordia, disfrutando su gracia y salimos adelante. Así que si Dios nos sacó adelante, también nos sacará en esta ocasión. Si Dios nos sacó adelante en ocasiones pasadas, nos va a sacar en esta ocasión también de la situación que estamos pasando, sea cual sea. No tenga miedo, no tema, levántese, dice la palabra de Dios, porque Dios fue, es y será siempre fiel. Así que debemos retomar fuerzas y decir como en el Salmo 27:1, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Solamente decirle algo para terminar. Siempre hay algo que podemos aprender en cada situación que vivimos. La pregunta es, la hemos hecho muchas veces desde que inició todo esto hace 6 meses, ¿qué nos quiere enseñar Dios con la situación que estamos pasando? Porque esta situación que estamos pasando es algo que sacudió al mundo entero. Yo no estoy diciendo que Dios la mandó, lo que sí estoy seguro es que Dios la permitió. Así como Dios permitió que Satanás tocara, por ejemplo, a Job, ¿se acuerda usted de eso? Dios puede haber permitido que el diablo tocara todo esto a través de la enfermedad, pero con un propósito. ¿Se ha cumplido ese propósito en la vida tuya, en la vida mía, en la vida nuestra? El verdadero reto, por ahí recibí yo un mensajito que decía eso, el verdadero reto no es regresar a los templos ni hacer cultos. Mucha gente está desesperada por regresar al templo, ¿verdad? Porque ya le enfadó tal vez las cuestiones ahí de las redes sociales o no se ha podido conectar bien, aparte de las fallas que luego existen como esta. El verdadero reto no es regresar a los templos ni hacer cultos. De hecho, si regresáramos ahorita,
¿no podrán estar niños menores de 12 años? ¿No podrán estar adultos mayores de 60? No podríamos cantar, podríamos cantar pero con cubrebocas. Y podríamos estar aquí 35%, 50, 60 personas. Imagínense, pues a qué regresamos, mejor más adelante, ¿no? Ya veremos, pero el verdadero reto es regresar transformados, con una nueva y correcta actitud para con Dios, para con el prójimo, no ser los mismos que éramos antes de esta situación. Ese es el reto. ¿Vamos a regresar diferentes? O ya estamos, como ya está bajando la curvita, ya estamos casi en amarillo, según eso mañana lo van a decir, ya como que volvemos a nuestros mismos vicios, a nuestras mismas situaciones, a nuestras mismas relaciones tóxicas. Pues ya pasó, ya va. Cuidado. ¿Qué tendría que hacer Dios para que entendiéramos lo que Él permitió a través de esta situación? Y eso todo lo que falta, que dicen que pudiera ser aún regresar. Pero mire, Dios siempre ha sido fiel y saldremos adelante. No importa el precio que tengamos que pagar, saldremos adelante. Así que, mi hermano, que no cunda el pánico. Porque no todo lo que los ojos ven resulta cierto. Era un gigantón allí y dijo David, no, yo estoy acostumbrado a matar gente o animales, y esta persona, yo puedo con ella. Que no cunde el pánico, porque Dios siempre ha sido fiel. Así como Dios sacó a David, Él sabía que lo iba a sacar de esta situación, y así como Dios nos ha sacado a usted y a mí de situaciones serias, fuertes, en ocasiones pasadas, así nos va a sacar de esta y de las que vengan si seguimos adelante aquí con vida todos, hasta que Dios nos lleve a su presencia. Así que esos problemas que a veces se ven muy grandes, esas situaciones que a veces nos rebasan, esas situaciones que a veces nos paralizan, que nos dan pánico, tenemos que recordar que Dios tiene el control de todas las cosas. Así que, mi amigo, mi hermano, solamente es ponernos a cuentas con Dios, recordar que Él tiene el control de todo esto. Y si usted no está a cuentas con Dios, pues llevar nuestras inquietudes, nuestras confesiones de pecados a Él, para estar recién alineados, reconciliados con Él. Así que podamos aprender de este momento, de esto que estamos pasando, sacar una enseñanza y regresar de verdad transformados en otra actitud, en una forma de hacer las cosas diferentes. Así que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre Celestial, esta mañana esperamos que tu palabra, en medio de todas estas situaciones que tuvimos, haya llegado al corazón de la gente, haya podido ser sembrada aún en medio de dudas, de temores que existen por la situación que vivimos, que se aúna, que se suma a otras que ya teníamos. Te pido en Cristo Jesús que podamos realmente darle la dimensión correcta a lo que estamos viviendo y recordar que nos has sacado de otras situaciones quizás hasta más serias, y nos sacarás de esta conforme a tu voluntad, a tu misericordia. Así que muchas gracias, Dios, por este momento, y queremos estar confiados en ti. Seguiremos la próxima semana platicando de este pasaje, sacando otras enseñanzas para que no se extienda ese pánico, no se extienda ese temor, no se extienda esa desesperación, no se extienda esa angustia, porque tú estás con nosotros todos los días.